música, entretenimiento y mucho más. Todos los días, las 24 horas. Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Hola, mis queridos amigos. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Tremenda semana. Movidita, por lo menos para los mercados americanos ha estado... Tremenda semana. Se armó el quilombo, ¿no? Como le dicen por acá. Claro. A ver, vamos con el programa, la estructura del programa de hoy. Dado que el amigo Lázari va a tener que ir a la televisión, tiene que estar en Crónica. Perfecto. Estimado Tomás, yo voy a proponer el siguiente formato. Dígame, don Milei. Básicamente, arranco con la editorial y comento lo que ha pasado esta semana en esta isla de la aldea global. Después, si viene Lázari, dejamos que Lázari haga su parte y usted se queda con todo el final del programa. El final para mí, perfecto. Le dejamos el final para usted, o sea, hágase cargo, con lo que eso implica. Final estrella, seguro, ¿no? Exactamente, duda, así que a ver, esta semana ha sido una semana muy interesante por varias cuestiones. Vos sabés, Tomás, que cada vez que voy a un programa de televisión se me suele acusar de ser apocalíptico. Esto ha pasado en unas cuantas oportunidades. Ahora, mira esto. Vos sabés que cuando el 28 de diciembre del 2017, o sea, del año pasado, cuando la jefatura de gabinete avanzó sobre la independencia del Banco Central, con mi colega Diego Giacomini dijimos que era un error gravísimo y que eso podía repercutir negativamente en la demanda de dinero y que si la demanda de dinero se caía, eso lo que iba a hacer era que perdiera poder adquisitivo el dinero y obviamente eso quiere decir que todos los precios van a subir, pero no suben todos en la misma velocidad. Es decir, claro, los activos financieros suben primero, los bienes reales después. Es más, en los bienes reales, o sea, suben primero los ligados a la moneda extranjera, o sea, los transables, y después el resto. Y mirá vos qué interesante, porque la estacionalidad de la demanda de dinero hace que cuanto más fuerte está la demanda de dinero es entre la cuarta semana de diciembre hasta la tercera semana de febrero. En ese contexto tendría que haber habido una desaceleración inflacionaria y tendrías que haber tenido una caída en el precio del dólar. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Y no solo que ocurrió todo lo contrario, sino que además el Banco Central perdió 3.500 millones de dólares de reservas para tratar de sostener al dólar. O sea, básicamente lo que pasó fue, cayó la demanda de dinero. Es más, en enero el Banco Central contrajo dinero y aún así no pudo parar. Con lo cual lo que vos ves es que tenés
que subió el dólar, que hubo que entregar reservas para que no subiera más, y no solo eso, sino que además la inflación se aceleró. La inflación de los últimos 12 meses es 25%, el bimestre anualizado es 28%, la del último mes anualizada es 32%, la inflación de marzo viene para estar en torno al 2,5%. Cuando vos mirás, esto pasa tanto para el IPC general como para la inflación core, como la inflación de bienes. Cuando vos mirás el caso de los precios mayoristas, esto todavía es más grosero porque la inflación está rondando en promedio en torno al 5% mensual. Entonces lo que vos ves es que efectivamente ha habido una caída del poder adquisitivo del dinero, o sea, y eso se manifiesta como una suba generalizada de los precios, digamos, y es erróneo, es incorrecto, no es cierto lo que dice el gobierno, que esto obedece a un problema de las tarifas. No es un problema de las tarifas. O sea, es cierto que con el esquema monetario que utiliza el Banco Central, es cierto que la suba de tarifas después se trasladan a inflación porque convalida monetariamente por el aumento de la demanda de dinero para financiar esas transacciones. Ahora, esa, digamos, cuando nosotros dijimos que iba a pasar esto, ¿qué es lo que está pasando? Se nos tildó de apocalípticos. En España pasaba algo muy parecido, y era que todos los que hablaban de que iba a haber una crisis económica, ¿sabes cómo los llamaban? No. Los antipatriotas. Decían que estaban traicionando al pueblo. ¿Qué pasó 8 años después? Ahí tenían la crisis económica. Claro. Ese es un buen punto. Después, si vos te fijas, esta semana que pasó, estuvo el Congreso Económico Argentino. Y todas las tapas de los diarios, después del Congreso, señalaron que el consenso de los economistas era que fue un error el movimiento de la jefatura de gabinete el 28 de diciembre. Por lo tanto, estimados globoludos, ¿por qué no me vienen a decir ahora que fui apocalíptico? Globoludos, la recontra tienen adentro para variar. ¿Se dan cuenta? Punto 1. Punto 2. Nosotros con Diego hemos hecho una serie de estudios sobre política fiscal. Los estudios en cuestión, en rigor, lo que a nosotros nos están mostrando es que el sendero que ha elegido el gobierno es no sostenible. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué pasa? Vos, suponiendo el programa fiscal del gobierno, ¿no?, que la tasa de interés permanece constante, con lo cual debería permanecer constante la internacional y el riesgo país, suponete el 7%, esto nivel a vos te debe parecer estratosférico viniendo del viejo continente, que la economía podría llegar a crecer sistemáticamente al 3%, y que si la economía ajusta todos los años un punto porcentual, después de 7 años, ¿sí?, tendrías que tener un superávit primario de 3 puntos del PBI para que sea sostenible una relación de deuda-producto del 75% del PBI. ¿Cuál es el problema? Que surge de este libro This Time is Different, que tiene que ver con los debt intolerance, con los límites a la deuda. Problemas de deuda. Claro. Es decir, el límite de deuda para un emergente está en el 60%. Sí, de hecho, a partir del 60% es donde existe el punto de no retorno. Ahí es cuando comienzan los problemas de impago y de deuda soberana, que gran parte de los países, tanto en vías de desarrollo como entre los verdaderamente pobres, están teniendo. De hecho, Asia yo creo que es un buen ejemplo de esto. Bueno, entonces, Argentina tiene 52%. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Mire, el gobierno hace una cosmética que es, dice, bueno, pero en realidad la deuda producto contra los acreedores privados es 30% del PBI. Es decir, porque dice que la deuda con las digamos, con ANSES y con el Banco Central es deuda intrasector público y por ende no cuenta. Bueno, a ver, Diego, porque yo he escuchado, digamos, esa versión
y sin embargo noto que tienen una escasa capacidad de aprendizaje. Y voy a explicar por qué. A ver, globoludos. A ver, es cierto, la deuda del gobierno contra el ANSES se puede cancelar. Pero cuando ustedes hacen el consolidado, les va a seguir quedando la deuda contra los jubilados. ¿Entendieron, globoludos? Que si no toman esa deuda, en rigor lo que están diciendo es que le van a defoltear a los jubilados. Es decir que están diciendo que van a defoltear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es decir que ese retorno que no lo van a tener, ¿no deberían pagar desde ahí? Al menos en parte, al menos si quisieran poner en orden el sistema previsional. Igual me parece que no, porque tocaron la fórmula y la usaron para financiar el socialismo cloacal de la Evita Amarilla. Pero bueno, nada, parte de otra historia. Vamos sobre la parte del Banco Central. Es cierto que si hacen el consolidado desaparece, pero el pasivo del Banco Central permanece, que viene dado por las LEVACs, ¿sí? Por la posesión que haya de bases y por la base monetaria. La pregunta es, si ustedes no consideran esa deuda, están diciendo que el activo del Banco Central vale mucho menos. Entonces, ¿cómo se hace para equilibrar la situación patrimonial del central cuando el activo vale menos que el pasivo? ¿Cómo se hace esa reducción del pasivo? Subiendo los precios para que se licúe. Licuando el pasivo. Ok, entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Que me van a llevar a una tasa de inflación más alta? Si la idea no era que iban a bajar la inflación, ¿cómo? Y el ministro de Finanzas me dice cosas, ¿sí?, que son equivalentes a que están dispuestos a subir los precios todo lo que fuera necesario con tal de que esa ecuación quede equilibrada. ¿Se dan cuenta, globoludos, de lo grave que es eso? Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Que fue el ministro Caputo al Congreso. Primero demostró que es un pelotudo. La cartita. Por lo del papelito. ¿Vos, digamos, te crees que los kirchneristas se van a comportar como seres humanos de buena madera? A ver, ¿cuál es la mejor forma de ver si una persona es una mierda? Dale el poder. Y te demostraron lo que eran. ¿Sí? O sea, con lo cual ya sabés lo que... O sea, y sabés que son miserables políticamente. Con lo cual, o sea, ¿en qué cabeza te entraba que no lo iban a usar? Fue la quinceañada de los dos, ¿no? O sea, obviamente. No, está bien, pero a ver. No. Lo de Caputo fue de 15 años. Por eso, es un pelotudo. No. Y los otros porque son una mierda. Sí, digo. Perdóname en paréntesis, disculpa que sigue tarde. Bueno. Son tan chotos que ellos idolatran a tipos que se pusieron bombas y mataron gente durante toda una década y dicen que se asustan con un emoticón, loco. Sí, pará, claro. ¿viste? O sea, andá al psiquiatra urgente, porque, o sea, tiraste cohete por todos lados, mataste un montón de personas y te asustas con un emoticón, es increíble. Entonces, ¿qué fue lo interesante de esa conferencia? Lo interesante de esa conferencia fue que el propio Caputo admitió que este ritmo de endeudamiento es insostenible. Que el déficit es insostenible. Bien. Globoludos. ¿Saben qué? Cuando dijo eso podría haber puesto un subtítulo que decía: Giacomini y Milei tienen razón. ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre? Decís que soy apocalíptico.
¿Sabés cuál es la diferencia entre los economistas? Es cierto que muchos no la ven, pero hay algunos que sí la ven. Pero como defienden intereses corporativos, no lo pueden decir públicamente. Yo, digamos, en el Congreso Económico Argentino me encontré con un economista, muy buen economista, yo lo aprecio mucho, y una de las cosas que él decía, que era muy valioso lo que nosotros hacíamos, pero que a la vez generaba mucho malestar en los colegas. ¿Por qué? Porque como nosotros no tenemos ningún compromiso y decimos las cosas como son, los hacemos quedar en offside, ya sea o sos un boludo o tenés intereses corporativos, o sea, cualquiera de las dos formas te deja mal parado. Entonces eso genera mucha ofuscación por parte de colegas. Pero lo que quiero decir es, entonces ahora, lo boludo, ¿por qué no me venís a decir que soy apocalíptico? Porque ¿sabés qué? Esto ahora lo dijo tu ministro de Finanzas, pelotudo. Sos apocalíptico como el ministro de Finanzas. Claro. Sos tan apocalíptico como Caputo. Ahora, lo que no entiendo lo que decís de los colegas es... a ver, ¿cuándo vos describís economía, nosotros describimos economía? ¿Cuándo conviene no decir la verdad? Estás en un barco, en el medio del mar. ¿Cuándo conviene decir, no, el iceberg está lejos, sean boludos? O sea, estamos en el mar del Caribe, estás en el Ártico. No quiero darte, darte algunos ejemplos que va a dejar en evidencia de quiénes estoy hablando. Digo, porque por algunos... Bueno, pero lo entiendo. Pero lo entiendo, entonces entiendo que está escondiendo un interés corporativo, un interés particular. Bueno, está bien. Está vendiendo ballenitas, pullovers en febrero, está bien, fenómeno. Pero no es así, digamos. Bueno, está bien, digo, pero, ok. Pero me parece que uno tiene que entender esas lógicas, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta, lo boludo, que sos un flor de pelotudo? O sea, con lo cual, tema de la semana, entonces, el error de Marcos Peña, anticipado, por Diego y por mí, por todo lado, y la insostenibilidad del programa, dicho por Diego y por mí en todos lados, dicho también por Expert, dicho por Kachanowski, dicho por usted, profesor, ¿sí? Con lo cual, ¿dónde está lo apocalíptico? Porque ahora lo aceptó el ministro de Finanzas, ¿sí? Con lo cual, 2-0, la recontra tienen adentro. Ahora les voy a contar otra pelotudez que dice. Están exultantes porque dicen, no, esto va para arriba. Subió la industria y subió la producción de autos. ¿Sabés qué es lo que más impulsa a la industria? La producción de autos. Sí, es casi tautológico eso. Claro. Y el déficit comercial también. Entonces, veamos esto. ¿Por qué saltó la producción de autos? La producción de autos saltó porque aumentaron las exportaciones a Brasil. Ya cuando te dicen eso, tendrías que tener alguna, no te digo una luz roja, pero por lo menos una luz amarilla sobre esta situación. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Por qué saltaron las exportaciones a Brasil? Argentina, te cuento, pedazo de globoludo pelotudo, tiene un acuerdo con Brasil, un acuerdo comercial de comercio equilibrado, por decirlo de alguna manera, que en realidad hay una relación 2-1, ¿sí? Entonces, básicamente, y además las empresas que están acá son las mismas que están en Brasil y están muy fuerte integradas, y además Argentina es un mercado minúsculo respecto al de Brasil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando mejora el nivel de actividad económica en Brasil, la producción de autos en Brasil sube mucho y entonces, digamos, ahí eso empuja. Pero también hay otra cuestión, que cuando el PBI mejora, digamos como en lo que pasó en Argentina, que rebotó,
que recordemos que está en el mismo nivel que estaba en junio del 2015. Dicho sea de paso, el mismo nivel de fines del 2011. O sea, 7% más bajo en términos per cápita respecto del 2011. ¿Entendés que no es crecimiento globoludo? Pero vamos a seguir con los autos. ¿Qué era lo que pasa? El año pasado se había desbalanceado esa relación entre los autos que tenía que exportar Argentina y los que importábamos de Brasil. Entonces, sí, se llamó, el sector reclamó por eso, ¿y qué pasó? Saltaron las exportaciones de autos. ¿Para qué? Para compensar los autos que no se vendieron durante el 2017. ¿Te das cuenta, globoludo pelotudo? Que saltó por una cosa que es de una vez y para siempre, ¿sí? Y te das cuenta que eso es lo que explicó el salto en la producción industrial. ¿Te das cuenta que sos una máquina de comer relato? Globoludo come mierda. En términos de automotriz, prácticamente no hay dos países. Es un solo mercado con un proteccionismo ampliado que fue el invento del Mercosur. Esa es la realidad. Ese es el punto. O sea, entonces, lo que sacás de una fábrica lo pones en otra, que esté el puente en el medio. Es exacto. Una anécdota casi. Exacto. Entonces, la verdad es que ahí de vuelta la tenés adentro, globoludo. Esa es la tercera. Después, ustedes, el gobierno está lleno, es una caterva de políticos mentirosos, como todos los políticos, no solo los globoludos, obviamente, ni las mierdas humanas como Ferminio Iglesias o Eduardo Amadeo, ¿no? O sea que son, dos casos de mierda consagrada. Pero, ilustrada. No, ilustrada. Autopretendida ilustrada. Bueno, eso es otra cosa. Disculpe la declaración. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que ¿vieron cómo pelean por sus privilegios, no? O sea, cuando le tuvieron que tocar la guita a los jubilados no les importó para dársela a la Evita amarilla. Ahora cuando se tocan los privilegios de ellos, mamita, cómo se ponen, ¿eh? Interesante, ¿eh? Ahí los tienen, esos son los políticos, esa es la realidad. La sociedad se divide en dos, entre los que pagamos impuestos y los que viven de los impuestos. Y ellos son parte de la clase parasitaria. Pero, entonces, lo primero que te dicen cuando los criticas es: criticar es fácil, vos no tenés propuestas. Y cuando haces propuestas, no entienden un carajo. Te la desvían no. Nunca te entendieron nada la propuesta. Te dicen que son impracticables. Sí. Entonces la única forma de hacer las cosas es la que decidieron ellos. Esto es literalmente lo que dijo el incompetente e ignorante de Marcos Peña, por ejemplo, en el programa de Fantino, diciendo: no, el único camino factible que existe es este. No hay ninguno mejor que este y no hay ninguno que no sea posible salvo este. O sea, después que no vengan a decir que escuchan, no escuchan un carajo. Entonces, tienen otra bien adentro, que es la de cuando yo decía de cómo hacer la reestructuración de las tarifas para eliminar de cuajo los subsidios económicos. A pesar de que yo hice más de 50 contratos en 15 países del mundo, me decían que era imposible. Ahora, el tema es que vino Dietrich, le puso cerebro, y es formidable lo que hizo. Bajó los subsidios de transporte a la mitad, y además, en las clases más vulnerables, baja el costo del transporte. Teniendo en cuenta que además transcurrió 60 y pico % de inflación. Es decir, aparte con un sistema súper moderno, eficiente, todo el mundo lo entendió rápido. Se dan cuenta, globoludos pelotudos, que en realidad sí se podía. Lo hizo un ministro de ustedes, pero que le puso cerebro. ¿Se dan cuenta?
Otra más, la recontra tienen adentro. ¿Cuánto vamos? 3-0. 4-0. Vamos. Y después, otra de los temas de la semana fue que el martes, junto a mi colega Giacomini, digamos, hicimos nuestra propuesta de reforma monetaria. ¿Sí? Quiero agradecer a todos mis seguidores y seguidores de Diego que nos acompañaron en un evento que estalló el lugar. Tremendo. Yo no fui, pero tengo imágenes y me llegó comentarios por toda la... Te lo mandé. No, sí, es tremendo, con lo cual agradezco fuertemente a mis seguidores, a los seguidores de Diego, porque la verdad que bancarse una charla de más de 100 minutos tan dura por lo académico y por lo aplicado, hay que tener valentía. Y claro, y temple. Y entonces se dan cuenta que hay propuestas. Y les voy a contar algo. El eje central de la charla es decir, bueno, mira, nuestra propuesta en realidad es eliminar el Banco Central. Si no lo puedo eliminar, un régimen de competencia de monedas. Si no me dejan hacer eso y tengo Banco Central, tengo 3 alternativas para estabilizar los precios. Uno es el tipo de cambio fijo, el otro es el control de agregado monetario y el otro es el inflation targeting utilizando tasa de interés. La ventaja de fijar el tipo de cambio es que, dada la ley, dada la paridad del poder de compra, que es la ley del precio único en una economía abierta, los precios locales son el tipo de cambio multiplicado por los precios internacionales. Con lo cual, automáticamente queda anclada la economía y la inflación baja rapidísimo. La demanda de dinero se acomoda y con eso se acomoda la cantidad de dinero, ¡puc!, queda la economía estabilizada. Entonces uno dice, che, pará, está buenísimo. El problema es que una vez que vos haces esto, tendrías que haber puesto todas las cuentas fiscales en orden para... Y flexibilizar. Y flexibilizar. Y digamos, y salir del tipo de cambio fijo. No, pero flexibilizar mucho el mercado laboral. Estoy totalmente de acuerdo. Muy complicado. ¿Qué es lo que pasa? Si vos llegás, si te enamorás de ese éxito y además tenés una economía que piensa en términos dolarizados, si vos sufrís un shock externo negativo, necesitas de una fuerte deflación. Si eso no da, genera desempleo. La verdad que en principio no sería deseable, por ejemplo, en este momento donde las condiciones internacionales para Argentina empeoran. Digo, podemos discutir en otro contexto, pero en estas condiciones seguro que no. Porque sabés que el shock externo negativo viene. La otra es que vos controles agregados monetarios, digamos, los haces crecer a la inflación que vos buscás como objetivo, digamos, neto del crecimiento de la demanda de dinero, ¿sí? Y a partir de eso van cambiando los precios relativos para cuadrar dentro de ese sendero de inflación. Con lo cual, si vos tenés rigideces de precio y todas esas cosas, esto te permite como mirar para otro lado, por decir de alguna manera, porque el laburo sucio te lo hace la inflación, te cambia los precios relativos, pero sin que tenga que caer ninguno. Muy interesante. Sí. O sea, con lo cual te acomoda los precios relativos sin que te tenga que morfar recesiones o caídas de actividad en algunos sectores por el hecho de que tenés mercados laborales rígidos. No tenés ajuste por cantidades groseros, digamos. Exactamente. Con lo cual es un mecanismo que funciona mejor que el caso del tipo de cambio fijo, en especial si estás frente a un contexto internacional que empeora cada día para Argentina. ¿Qué es lo que decidió el Banco Central? Decidió utilizar el inflation targeting controlando tasa de interés. Tiene básicamente, yo voy a decir, 2 problemas graves. El primero es una inconsistencia teórica que implica pensar que la tasa de interés se determina en el mercado monetario. La tasa de interés es un mecanismo, ¿sí?, de coordinación intertemporal que se fija en el mercado de bienes, por decirlo de alguna manera. Y la tasa de interés viene dada por el cociente de la utilidad marginal del consumo presente dividido la utilidad marginal del consumo futuro ponderado por el factor de descuento. ¿Sí?
o lo que es lo mismo, la inversa de 1, que en realidad es 1 sobre 1 más la preferencia intertemporal. ¿Sí? Y eso se iguala al cociente de precios presente sobre futuro, y eso se iguala al producto marginal del capital neto de depreciaciones. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una locura el inflation targeting tocando la tasa de interés. ¿Por qué? Porque implica un control de precios. Implica un control de precios presentes y precios futuros. Es peor que Moreno. ¿Sí? En ese sentido. Pero mira esto. Vos, para poder entonces determinar la tasa de interés, necesitarías saber la utilidad marginal de todos los consumidores respecto a todos los bienes y su tasa de sustitución. Es algo que centralizadamente no se puede hacer de ningún modo. Ok. No solo necesitas eso para el presente, necesitas lo mismo para el futuro. O sea, conocer la utilidad marginal de todos los de todos los individuos de la economía respecto de todos los bienes y las tasas de marginal de sustitución de todos. Y no solo en cada periodo, sino además entre los periodos. Si vos pudieras resolver eso, después esto deberías mapearlo contra el producto marginal del capital neto de depreciaciones, pero teniendo en cuenta una estructura de capital heterogénea. Esto, cuando el señor Iván Warming dijo, Diego, primero que no la leyó la propuesta, pero y sin leerla dijo, me parece peligroso. Yo le dije, ¿sabes qué? Me parece mucho más peligroso que un esquema que para su anclaje, sí, depende de las expectativas, porque no tiene el ancla nominal, ¿sí? Entonces, digo, primero tiene esta inconsistencia teórica que acabo de mencionar. Le pedí que me diga cómo hace ese cálculo. Todavía estoy esperando. Está con el ábaco. Claro. Y segundo, ¿sí? En realidad, este modelo tiene el problema del ancla nominal, que es, a ver, yo necesito determinar la cantidad de dinero para determinar el nivel de precios. Como este modelo, a pesar de la inconsistencia teórica, supongamos que se la dejamos pasar, fija la tasa de interés, no fija la cantidad de dinero. La cantidad de dinero la determina la gente. Entonces es imposible determinar el nivel de precios. Entonces, ¿cómo haces para que se determinen los precios? Es importante el rol de las expectativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo le dije? Mirá, suponete que los precios son 100. Si vos esperás la inflación de 20%, entonces los precios futuros es 120, el índice. Entonces, con eso determinás la demanda de dinero, con eso el Banco Central emite para convalidar eso y queda anclado el modelo. ¿Pero de qué depende? Depende de que las expectativas estén ancladas. Le dije, mirá, este modelo es mucho más peligroso tener un modelo cuyo ancla son las expectativas cuando tenés una jefatura de gabinete haciendo estupideces. En un país como Argentina. Claro. La expectativa. No, claro. Obviamente que el señor no me contestó. Porque salieron un par de pelotudos a decirte, ay, te das. Uno salió a decirme, ¿cómo le vas a decir eso a Iván Warming? Porque es profesor, creo que en Harvard, no sé. Y digamos, ¿vos creés que va a estar equivocado? ¿Quién sos vos para...? Pelotudito. Vos, el forrito que tiene la foto de Pete Sampras, pelotudito, se llama falacia de la autoridad. Y te cuento que los dos argumentos que puse en los dos tweets, el señor no lo contestó. Y después salió otro que tiene doctorado en Chicago, pero parece que no sé cómo lo consiguió, porque verdaderamente no se puede creer las pelotudeces que dice. Sí, es el señor Constantino Eiva, dice unas boludeces, o sea, verdaderamente... no sé, digamos, no sé, salió de Chicago y después se golpeó la cabeza y se olvidó de todo. Pues es un pelotudo increíble. Pero, ¿cuál es el punto interesante? Dice, ay, con estos niveles de agresividad no se pueden debatir. Pelotudo, contestame lo que dije. O sea, primero que no fui agresivo, dije la realidad sobre la estupidez que hizo el jefe de gabinete. Bueno, que el hermano de Iván trabaje
O sea, Vladimir trabaje con Marquitos Peña, bueno, no es mi problema. Digo, te tocó tener un hermano pelotudo, tu problema, no es el mío. ¿Sí? Capaz que lo que hablábamos al principio, ¿no? Dejar pasar cosas por el interés. Ah, pero entonces eso no es propio de un profesor universitario. Pero sacado esa cuestión, digamos, que es un dato concreto, el otro punto, digamos, es cómo haces para determinar la tasa de interés correcta si tenés que hacer todos estos cómputos. Te paso un paréntesis. Sí. Cuando describías los cómputos que hay que hacer, yo imaginé, ya se me había mezclado la cabeza. Fíjate qué maravilloso que es el mercado, porque el mercado los hace hacer cómputos. Lo resuelve es un solo. quilombo para el tipo que se pone enfrente de una computadora, para el mercado lo hace todos los días. Eso. Claro, exacto. Qué maravilloso es el mecanismo de competencia. Bueno, total. es que el proceso es, yo creo que a muchos de estos pelotudos les vendría bien leer a Hayek, ¿no? Digamos sobre este mecanismo. O sea, ¿vos te acordás cuál es? Hay un paper, digo, tiene 14 páginas, o sea, explica esto a la perfección. Ahora no me acuerdo. El de la información. Sí, el que tiene que ver con el mercado como un proceso no el de descubrimiento, sino como de transmisión de información y coordinación. O sea, 14 hojas son. Sí. Es una cosa maravillosa. ¿Qué pasa? Que debe ser muy frustrante para un tipo que cree planificar la sociedad, que va a la mejor universidad del mundo y sale diciendo la sociedad la hago yo, claro, y se encuentra que las hacen los verduleros del mercado central. Sí, claro. Debe ser una cosa se ven que le pega un tiro en la cabeza. ¿Me entiendes? O sea, que todas esas tasas marginales de sustitución las hace en el mercado central y los verduleros en los repartos de verduras lo hacen personas normales. Entonces, cuando ves que eso te lo hace el mercado sin necesidad que lo haga un planificador, no le entra en la cabeza que lo puede hacer el orden espontáneo. Claro. Y los espontáneos son esas personas, son decisiones individuales de esas personas. Y además es un proceso de descubrimiento, con lo cual admite el error, con lo cual, digamos, o sea, le pone la tapa también a la economía neoclásica. Lazari, sí, ¿qué ha traído para ello? Usted tiene que irse después a Crónica. Sí, yo tengo que ir a Crónica con muchas ganas y te hago un... Igual le aviso que está a 5 minutos y arranca con el profesor Nielsen, Crónica. Así que, tremendo. Mano a mano. Va a ser imperdible verlo a Nielsen con Cunio. Buenísimo. Qué bueno, gran labor. Sí, la nota que hizo con Roberto García dijo unas cosas tremendas. Sí. Usted prepárese porque los últimos 10 minutos son suyos, así que vaya calentando. Escúchame, me satura la discusión anual de la paritaria docente y que te ajusto lo que te doy por el presentismo y te doy un manguito más por los materiales de estudio. Argentina discute temas como si tuviera tiempo y me pone eso me saca de humor, como cuando usted se calienta, me lee. Discutimos boludeces como si tuviéramos mucho tiempo. Y Argentina se está somalizando, se está africanizando a pasos agigantados, sí, y todos los años discutimos la misma pavada. Yo creo que empezaron a circular fotos de algunos países de África que... Hay que pararlo a los muchachos, ¿eh? Hay que inventarles un conflicto racial, algún quilombo, porque van avanzando, estoy de acuerdo. No, empezaron a transmitir, digamos, imágenes de países que se abrieron a las ideas del capitalismo y meten miedo. Y te hago una... Por eso yo ya no digo... cuando lo parafraseo a ustedes con eso de me temo que mis nietos envidiarán el bienestar de Somalia, dije eso y pedí disculpas. Dije, discúlpeme, no creo tener lugar para tanto optimismo. Me temo que mis hijos terminarán envidiando el bienestar de Somalia. Es realmente así, pero por ejemplo en términos educativos, ¿no? Y en muchos temas no pensamos, no nos permitimos pensar soluciones, porque cuando vos te dicen, sí, lo tuyo es impracticable es que salga algo bueno de esto, que hace 70 años que venimos haciéndolo y no sale. Aparte, o sea, eso es lo impracticable. Lo impracticable es tener esperanza. Pero ¿de qué contaba la fatal arrogancia? Que en realidad el otro era un pelotudo, que siempre venía el nuevo socialista que lo podía hacer bien. De hecho, yo siempre digo que si Hayek se levanta de la tumba, porque la fatal arrogancia lo hizo pensando en Keynes, ¿no? Digo que era profundamente arrogante, que leía que él podía hacer todo. Multiplicar los panes. Claro, obvio.
y dije que si se levanta y lo conoce a Levi Cesati, en lugar de tener un tomo, tiene 30. Sí. Bueno, te hago un numerito simple. Si tenemos un PIB de 500.000 millones de dólares, No, es más grande. Poner Poner 600.000. bueno, me da mucho más todavía, pero ponele 500. Invertimos el 6% de educación, son 30.000 palos en todo el paquete. Si yo sería 36.000. 36.000. Hay 12 millones de alumnos, ¿no? En niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario. Saquemos por un momento las universidades, es una cosa muy simple, después lo puedo complejizar. Me da $2.500 por alumno, que sería un poquito más, a 600. Dividido 12, $200 por alumno, son 4.100 pesos por mes por alumno. Si hacemos un voucher educativo, le decimos a los docentes, ponete el sueldo que se te canta. ¿Querés ganar 100 lucas? Ponete 100 lucas, no hay ninguna discusión. Olvídate del presentismo, anda cuando se te cante el culo. Tenés que conseguir los alumnos, nada más. Claro, obvio. Si los padres son unos cabezas de tortuga que le dan los alumnos a escuelas donde los docentes no van o boludean, listo. Conseguilos, no lo vas a conseguir. Te vas a tener que poner las pilas y competir. Mira que es simple. Un bonito a cada padre por cada 20% hijo. más de eso es. 4.800 pesos. Bueno, 20% más. Por eso, 4.800 mangos, Son 5.000 pesos. Más. 20%. 480 son No, es 60. 4.100 más el 20%. Ah, ok, sumale, digamos. 800 digamos. pesos. 5.000 mangos. Vamos a hacerlo Está bien. redondo. No, creí que habías dicho 5.000. No, te dije 4.100. Está bien, no importa. No, 5 lucas. Yo para que entendamos el número Claro, redondo, exacto. después se hagan las cuentas ajustadas. Con 5.000 pesos te pagas un lindo colegio parroquial, te pagas un lindo colegio privado. No te vas al colegio de Marcos Peña. No hace falta ir al colegio de Marcos Peña, ya con lo que sacaron. Ya con lo que sacaron. Y al Cardenal Newman parece que tampoco, ¿no? Pero bueno, digo, para que aparezcan. digo, para que aparezcan señores como Pratt Guy, que son tan comprometidos socialmente, pero después se hablaba de la grasa militante, ¿no? Y escúchame, y lo que necesitas lograr nomás son dos medidas: el bonito y que las escuelas compitan. Pero yo creo que el problema ahí viene de que la gente tiende a pensar que el gasto hace la educación. Y hay un dato bastante interesante en Europa, en el caso de la educación primaria para los jóvenes. El gasto por alumno es de 8.000 euros. La puntuación del informe PISA, ¿sabes cuánto es? 454. Nos vamos a Corea. El gasto por alumno, 5.759, casi la mitad. ¿Sabes cuál es la puntuación del informe PISA? 544. Y es empírico, estos son datos, esto no es opiniones. Esto no tiene nada que ver con ser de izquierdas ni ser de derechas. Esto no tiene nada que ver con ser neoliberal, liberal, ni clásico, no importa. Son datos, son números y están ahí, lo pueden comprobar. Ahora, fíjate cómo resolvés, es muy buen dato, cómo resolvés un conflicto que todos los años se repite, que todos los años molesta. Y déjame hacerte una punta porque quiero darle minutos al señor. El único tema relevante en la educación, dado que metemos a nuestros hijos en lugares cerrados, con gente, con compañeritos y con profesores que no conocemos, el único tema relevante en la educación es el respeto. Todo lo demás se aprende. El respeto. Entonces, en lugar de estar pensando en escuelas libres de bullying, en escuelas libres de hostigamiento, en que los chicos aprendan a respetar y ser respetados, todo lo demás viene solo, olvídate. Obvio, estoy de acuerdo. En lugar de estar hablando de eso, estamos hablando si le pagamos el cuaderno por el cual practica un maestro. Viste que Vidal dijo, no, llega al 18% porque por un material de estudio le doy el 60% más. Yo no podía creer, casi me pongo el auto sombrero en un cartel de autopista. Me parece que... Pero, no, ¿sabes por qué te pasó eso? Porque no la estabas viendo. Porque cuando la ves y te hace así con la cabeza y te pone la cara de buenita y te hace así, digamos, ahí te convence. Pero vos fíjate cómo, y cierro con esto, cambiando el formato, no que hemos cambiado el fondo. Yo no tengo la misma educación miserable toda la vida. Mis hijos hace un mes que empezaron las clases, hace un mes que están estudiando el 24 de marzo de 1976. Los chinos están estudiando algoritmos a la misma edad. Y después los chinos se van a comer vivo a otro pibe y van a decir, cierran la economía. No, flaco, estuviste perdiendo tiempo en los colegios durante 17, 18 años de estudio. Entonces, me parece que tenemos que en esta cosa ser disruptivo, y cuando nos dicen que esto es impracticable es impracticable, lo que tenemos. Es esto, que es imposible que funcione. De hecho, en Finlandia, en el caso de Finlandia, la educación, que en Europa todo el mundo la admira y demás, todo el mundo te pone la excusa, no, lo paga el Estado, la educación es totalmente pública. Sí, es verdad que gran parte la paga el Estado, pero ¿quién la gestiona? Es una gestión totalmente privada y totalmente liberalizada.
globalizada. Y eso es lo que no te quieren contar, porque los políticos que quieren controlar lo que tú aprendes o dejas de aprender, porque si no se les escapan los incentivos. Digamos, digamos, sea justamente... No, yo lo dije en el programa del AGE. Digamos, o sea, esto, digamos, genera una desventaja para las instituciones privadas. ¿Para qué? Para asegurarse que las universidades públicas, colegios públicos y primarias públicas sean centros de adoctrinamiento marxista. Sí. Y yo creo que no es casualidad el hecho de que las universidades privadas a la vez sean las primeras en ranking de empleabilidad y en rankings educativos. Yo creo que va muy correlacionado. Hablamos de algo que viene cargado la semana, ¿no? Ahora parece que todo el mundo habla de China, todo el mundo habla de Estados Unidos y todo el mundo habla de eso de la guerra comercial. Pero lo que pasa es que esto de la guerra comercial no es nada nuevo, ¿eh? Ahora se llenan los titulares, pero si miramos los titulares en enero de 2017, estaban contando exactamente lo mismo. Y hasta ahora todo lo que el consenso ha tratado de adivinar sobre Trump y de predecir sobre Trump ha fallado. O sea, que yo creo que por lo menos... Salvo mi caso, y consta intratable. Sí, totalmente. Y de la señora María Saldívar. Pero tú no eres el consenso. No. Eso seguro. Eso no me Estás, pero la criatura hoy vino. Se zarpó. Decía, digamos, metió 2 o 3 comentarios, ¿viste? Así, ¡pac! 2 pases gol. No. Y yo creo que para ver si el consenso o el mainstream tiene razón en este caso, hay que ir a donde siempre vamos los economistas con un mínimo de decencia. A los datos y a los factores. Y yo creo que acabas de dejar afuera a los keynesianos, los marxistas. Sí, bueno, todos esos que tienen más intereses políticos que económicos, ¿no? Normalmente. Y yo creo que hay que mirar dos factores principales. El primero es cuánto exporta cada uno y el segundo es quién necesita más estas exportaciones. China gana por goleada a Estados Unidos en el nivel de exportaciones con un superávit de 256.000 millones y aparte es primera potencia en exportaciones de todo el mundo. Respecto a quién necesita más estas exportaciones, bueno, yo creo que el debate está mucho más abierto, no creo que ninguno pueda prescindir del mismo, pero sí que es verdad que China tiene una economía mucho más centrada en las exportaciones. Si miramos a cuánto pesan las exportaciones sobre el Producto Interior Bruto, en China es del 20%, 19,7%, en el caso de Estados Unidos es del 11%, o sea que hay casi 9 puntos de diferencia que para una economía tan grande tiene consecuencias. Luego hay otro factor bastante importante y es que en Estados Unidos la economía americana es autosuficiente en temas de energía. China no. De hecho, China importa gran parte del petróleo desde Estados Unidos. Otra cosa que llamaba bastante la atención esta mañana es que el ministro chino, cuando Trump ha anunciado que podría subir los aranceles a China en caso de que China no reaccionase bien, decía, bueno, no pasa nada, podemos pelear esta guerra comercial a cualquier costo. A mí esto me ha hecho bastante gracia porque incluso ellos reconocen que no pueden pagar cualquier costo. ¿Por qué? China es una economía tremendamente endeudada, cerca del 260% sobre el Producto Interior Bruto. Y esto tremendo, ¿no? Es verdad que los datos no son bastante claros y dependiendo de la fuente que mires, pero incluso 260 está en el rango bajo de las estimaciones. Hay estimaciones que llegan al 320% sobre PIB. Y luego sobre la inversión hay una sobrecapacidad del 50%, es decir, de lo que invierte el 50% no se utiliza, es un gasto inútil. Por lo tanto yo creo que hay que tener bastante cautela. Es una situación muy similar a la que ya se estaba viviendo en el caso de Estados Unidos, de España, Italia o incluso Grecia previa a la crisis. Entonces yo creo que la situación es peligrosa, pues sí. Y luego Trump, muchos han dicho que no tiene ni idea y que no sabe lo que está pasando con el tema de los aranceles. Pero hay que recordar que hay 2 personas detrás de Trump que en tema económico yo creo que sí son bastante potentes. El primero se llama Steven Mnuchin, que es secretario del Tesoro y fue expresidente del banco de inversión Goldman Sachs, uno de los primeros bancos de inversión de todo el mundo, y el segundo es William Ross, que es un empresario de alto nivel y que conoce de primera mano la importancia del comercio internacional. Aparte este tema, digamos, con China no es de ahora. Esto viene desde el momento de que se discutía el desequilibrio global. Y acá el gran problema es que China quiere ser un gran jugador, claro, pero no con las condiciones de ser gran jugador, claro, que tenés que tener tipo de cambio flexible. Eso es lo que ha pasado, que de hecho los medios de comunicación están diciendo no, Trump quiere subir los aranceles a China. Pero en verdad Trump no quiere subir los aranceles a China, quiere que China baje los aranceles a Estados Unidos. ¿Por qué no lo hace China? Por el factor que tú comentabas, Milei, por el tipo de cambio y por la guerra de divisa. Yo creo que esto no es una guerra comercial,
o al menos no lo es para China. Estoy de acuerdo, que es la contracara de la cantidad de reservas que tiene. De hecho, si miramos los mercados financieros, si miramos el yen, cómo se ha comportado en los últimos días, es verdad que el yen... Yuan, perdón. Le contamos a la gente que además el verdadero nombre es renminbi. Sí. El yuan es como cuando le decís back al dólar. ¿Ah, sí? Claro, el nombre de la moneda es renminbi, que quiere decir moneda del pueblo. Sí, eso es. Y entonces, si miramos el yuan... Es como si le decís mango al peso. Sí, sí. La jerga que viene. No, si lo miramos, es verdad que ha bajado, pero si miramos el mercado de futuros de la moneda está mucho más estable. ¿Qué quiere decir esto? Que los inversores saben que lo que quieren ambos países son estabilidad, no una guerra comercial per se. Luego, yo creo que aparte esto del libre comercio entre países se está tendiendo a entender de una manera equivocada, donde el que gana es el que exporta bienes al exterior y el que pierde es el que importa. Bueno, sí. Yo creo que está equivocado. Lo que subir a los aranceles implica es una resta, no una suma. Y China, de primera mano, debería saber. En el año 1985, China tenía un 85% de pobres y ahora tiene menos del 5%. ¿Se puede hacer un caso concreto? ¿Ahora tiene? Menos del 5%. Ahora. A ver, si exportar fuera lo bueno, ¿sí? Por exportar en sí mismo, agarra la producción del bien que quieras, sí. Le pones capital, le pones que trabajo, le pones, digamos, materiales, le pones un esfuerzo de novela y tirarla al mar. Vender un peso. Tío, o sea, ¿cómo vas a estar? Para el orto, boludo. Gastaste un montón de cosas, de recursos. O sea, uno exporta para importar. Sí, de hecho, al final lo que yo creo que se trata es un intercambio de bienes, no se trata de un intercambio puramente monetario. De hecho, yo estuve trabajando en Camboya y una de las cosas que analizamos fue la importancia de las importaciones. Y son tremendamente más valiosas para una economía que está en desarrollo que las totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Por una mera cuestión de productividad. Exacto. Los países como puede ser Camboya, Tailandia, tienen una productividad mucho menor que no van a conseguir si no importan capital. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que... Sí. Decirle a un trabajador de Camboya que viene trabajando, cortando el pasto con la mano hace 20 siglos, claro, que no importe la máquina de cortar pasto. Claro. O sea, de hecho, eso es uno de los grandes debates que ha habido últimamente. Que tira los árboles empujándolo, ¿viste? Claro. No, bueno, hay una anécdota muy buena de Friedman. La cuchara. ¿La cuento yo? Cuéntala. Me vas a corregir porque creo que no me acuerdo muy bien, pero me parece que Friedman estaba viendo una fábrica en Asia, no me acuerdo el país. No, fue a China. A China. Y el premier chino lo lleva a pasear para mostrarle lo que estaban haciendo en las carreteras y todas esas cosas. Entonces le dice... ¿Por qué lo están haciendo con palas, y no con máquina? Dice, no, pero porque esto da trabajo. Entonces Chiche le dice, entonces ¿por qué no lo hacen con cucharitas? Claro. Acabas con el desempleo en un segundo. Claro. Si quieres subir los salarios, si quieres poder subir el poder adquisitivo de las personas, al final lo que necesitas es productividad. Ahorro y cuanto más escasos sean los recursos, más lo necesitas. Claro. 140 para cada uno. El artículo se llama El uso del conocimiento en la sociedad. Ahí está, ese es. Estoy tratando de postearlo en Twitter y hoy lo voy a postear. Ese es. Sí. Lo que pasa es que el artículo, luego si te vas al libro de Precios y Producción de Hayek, viene mucho más desarrollado. Es lo que suelen tomar en base los economistas. Ese libro es hermoso. Sí. Yo de hecho lo prefiero a la fatal arrogancia. Me gusta bastante más. De hecho creo que... bueno, es otra cosa. Es el Hayek más economista. Sí. De hecho, vamos con su remate. No, yo creo que al final... Esto no se trata, como hemos dicho antes, de un juego de suma cero, un juego de suma positiva. Es un intercambio en que ambas partes ganan. Y yo creo que eso es lo que tanto Argentina debería aprender como China debería aprender. Bueno, creo que ha sido un programa muy productivo. Valiosos comentarios del muchacho. Usted aportando siempre el dato misil. Le hago la última pincelada. ¿Vieron los diputados? Que usted lo mostró recién. Los diputados explicando el tema de los pasajes, ¿no? Si le tapabas la cara y el nombrecito de quién era, todos los partidos dijeron exactamente lo mismo. ¿Quiere que le diga algo? Esto lo dijo mi brillante amiga María Saldívar. Mira vos, no lo escuché, pero... Y yo voy a hacer el equivalente. Si vos tomás la diferencia en conceptos que hay entre Giacomini y mi caso, ¿sí? Esa diferencia respecto a la diferencia que hay entre Pinedo y Pino Solanas, muy bueno, en términos de
intereses corporativos, la diferencia que hay entre Giacomini y yo es infinitamente más grande que la que tienen estos dos parásitos hijos de puta. Está claro, ¿no? Y convengamos que la diferencia que hay entre Giacomini y yo para la gente es imperceptible. Sí. Así que imagínate lo que son lo mismo, son la misma mierda, políticos hijos de recot. Amigos, que tengan un buen fin de semana. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. 24 horas online. Todos los contenidos. Todos tus sonidos. Conexión